Para comenzar, llamamos a Gervasio de la Reta y Diego Nieto para recibir a Rocambole. De la Rata, perdón, tiene razón. Bueno, no, hay un mito que dice que todos los temas de Los Redondos hablan de falopa. De falopa y de putas, pero básicamente de falopa. Y no sé, por ejemplo, Un poco de amor francés es un loco que se la da en el ascensor de la Torre Eiffel, suponemos. O Caña seca y un membrillo es porro bajón. Y La hija del fletero, ¿no? Básicamente una loca que changaba para falopa. Bueno, igual sabemos que esto no es así. Es más, en el disco Luzbelito, por ejemplo, hay un tema llamado Notatorio Professionisti. Se trata de otra cosa, se trata de un nadador, ¿no? De un nadador profesional que está siempre por encima de toda la joda, digamos. Incluye una mirada crítica sobre la sociedad de consumo, habla irónicamente de, por ejemplo, Adidas digitales y un Pepsi inyectada. Que parecen productos loquísimos, pero tipo, Adidas digitales es algo que ya está acá entre nosotros, si no, pregúntenle, por ejemplo, a Fernando Cachón, que todos los días nos dice cuánto corrió en su teléfono. Y la Pepsi inyectable, que debe ser un brief que tiene Ceci Drever encajonado ahí, que en cualquier momento le llega a los muchachos de Thompson. Bueno, pero bueno, Los Redondos también, o sea, no eran solo una banda de rock, ¿no? Eran un movimiento cultural, o sea, o nosotros le diríamos un gran equipo creativo. Y como en todo equipo creativo, hay alguien responsable de bajar las ideas al papel, a lo gráfico. Exactamente. Y nuestro invitado para esta charla no era el flaco que hacía el packaging y el BTL, ¿no? Era el gráfico de la dupla más creativa del rock argentino. Pero, por supuesto, tenemos algunas diferencias con un equipo creativo. Y sí, el Indio no le pedía agrandame la P y la R en la tapa, viste, que se vea bien el logo. Sky no le decía, sí, me gustó La mosca y la sopa, pero probate algo más para los millennials. O bueno, tampoco tuvo a Poli diciéndole, me gusta, pero clavale un nuevo, gratis, promo bien grande. Bueno, pero sin más chistes, Ricardo Mono Cohen, alias Rocambole, es un artista plástico de la ciudad de La Plata, diseñador gráfico, docente de Bellas Artes. En sus inicios integró la cofradía La Flor Solar, que era un emprendimiento comunitario musical pionero en ese estilo en la ciudad de La Plata. Y por lo que más lo conocemos fue creador del arte de bandas como Patricio Rey y Ataque 77, entre otros. Y bueno, para terminar, también les decimos que bueno, ha participado en innumerables muestras colectivas y exposiciones. Desde 2015 es el vicedecano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, donde actualmente ejerce el cargo de prosecretario de Arte y Cultura. Acaba de editar, está por acá, un libro que se llama Rocambole, Arte, Diseño y Contracultura. Y lo presenta a nuestro país ahora y bueno, les va a dar una charla que se llama igual. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, buenos mediodías. Bueno, ya me presentaron, yo pensaba presentarme, pero creo que, bueno, ya estos amigos dijeron lo suficiente. Siempre estoy pensando qué es lo que voy a decir 5 minutos antes, como le pasan a muchos disertantes. Y obviamente 5 minutos antes uno cambia todo el plan. En este caso, como en muchos otros, me gustaría reflexionar mucho sobre las implicancias de la imagen. La imagen es una cosa que me ha preocupado bastante, siempre. De hecho, he trabajado constantemente con imágenes como puede hacerlo cualquier realizador gráfico, diseñador, artista plástico, decorador, escenógrafo, cineasta, etc. La imagen es una cuestión eminentemente humana. Surge de la manera como entendemos el mundo. O sea, nosotros tenemos un equipo perceptual que nos da cuenta de todo lo que nos rodea. Tenemos un par de cámaras muy precisas incrustadas en el frente del cráneo. Tenemos un par de micrófonos muy sensibles a los lados del mismo cráneo. Y además tenemos otros sentidos, obviamente, que nos cuentan de cómo huele el mundo, por ejemplo. Tenemos sentidos de la presión del aire
y del calor, etcétera, etcétera. Un equipo perceptual que nos da una idea bastante clara, o por lo menos lo creemos así. A través de ese equipo perceptual, el hombre se ha transformado en justamente hombre, en un ser humano, porque ha usado ese equipo perceptual para producir todas las condiciones simbólicas que lo hacen humano. Obviamente la historia del arte, con la cual yo tuve bastante relación por el hecho de ser docente de Bellas Artes, nos enseñó siempre de que los hombres empezaron a producir imágenes en una época muy temprana de su historia. O sea, sabemos a través de los antropólogos y los estudiosos de la prehistoria que el hombre, cuando todavía no sabía ni siquiera construirse una casa porque se refugiaba en cavernas, cuando todavía no había logrado domesticar a las plantas, no sabía sembrar ni cosechar, cuando solamente era una especie de recolector cazador, ya en esa época plasmó imágenes en las paredes de esas cavernas, unas imágenes muy sensibles, muy vitales, generalmente imágenes de animales, que, digamos, al verlo a través de las reproducciones, porque últimamente es imposible visitar esos lugares porque están muy preservados, pero a través de esas imágenes uno se da cuenta de que no eran simplemente algo así como un rito religioso, como muchos antropólogos, sociólogos, etnólogos lo dicen. Cuando uno ha trabajado en imágenes, y es mi caso, cuando ha sido ilustrador, dibujante, ve esas imágenes y se da cuenta de que son ilustraciones. O sea, que son imágenes que comunican, que tienen un objetivo preciso, que nos comunican a través de un tipo de lenguaje que nosotros vemos, nos comunican una razón. Y cuando vemos algunas flechas clavadas en los puntos sensibles de esos animales, nos damos cuenta de que esas cavernas no son ni más ni menos que manuales de caza. O sea, que indican dónde hay que clavarle la flecha al animal, indican qué clase de animal, porque los describen bastante minuciosamente. Son como manuales, como por ejemplo, a un estudiante de medicina le resultaría muy difícil estudiar los huesos, los músculos, los órganos interiores, si no tuviera manuales, libros de anatomía, donde se describe a través de fotografías retocadas o ilustraciones muy precisas, se describen específicamente determinados datos que hay que verlos para conocerlos. Entonces, a través de esa forma de conocimiento que es visual, nos damos cuenta que eminentemente la comunicación humana ha surgido, más allá de la parte conceptual, ha surgido a través de lo visual. Es más, a veces en esas impresionantes figuras rupestres, uno ve algunas manos estampadas y se da cuenta que han sido estampadas como con un soplete, como con un aerógrafo. Probablemente, como dicen los estudiosos, los hombres de aquellos tiempos juntaban algunas tierras de diversos colores y las ponían y las soplaban a través de alguna caña hueca o a través de un hueso ahuecado, y se ve que ponían las manos y quedaban esas manos plasmadas. A mí me ha pasado muchas veces que trabajando en una ilustración y en grandes épocas he usado la aerografía, o sea, un pequeño soplete. Casi siempre uno, cuando está trabajando, a la derecha prueba, en el papel, en el mismo papel o en otro papel, prueba cómo sale la emisión de partículas de color de ese aerógrafo. Entonces a mí muchas veces me ha quedado un dedo grabado, porque he estado sujetando el papel y he sopleteado a la vez. Entonces cuando veo esas manos a la derecha y abajo, a mí me parece que son pruebas de color o pruebas de cómo funcionaba el pequeño soplete. Pero bueno, con esto solo quería decir que la comunicación a través de imágenes es muy antigua. Por otro lado, ahora veo, por ejemplo, una cosa que siempre ha pasado a través de diversas formas, es que
por ejemplo, si un joven conoce a una joven, se arma una pareja, lo primero que hacen es fotografiarse a través de los teléfonos que tienen cada uno y guardan esas imágenes. Muchas veces personas, turistas que visitan algún lugar en un viaje, toman también sus cámaras fotográficas o teléfonos o aquellos elementos que le permitan captar imágenes, sacan imágenes del lugar y se las llevan, las atesoran. Y uno se pregunta, si el chico ya tiene a la chica o la chica tiene al chico, ¿para qué se lleva una imagen? Si el turista estuvo en las cataratas del Iguazú, sintió la profunda sensación de esa inmensidad, la humedad del agua que viene en oleadas con el viento, el ruido, el sonido de las cataratas, si ya tuvo esa experiencia, ¿para qué se lleva la fotografía? ¿Para qué compra una postal? ¿Para qué lleva elementos que le recuerdan? Y lo que pasa es que indudablemente la forma de lo visual es una cosa que tenemos muy metida en nosotros mismos, que nos construye como seres. Para mí las imágenes son centrales de energía, son elementos que acopian la energía de lo que son o de lo que representan simbólicamente y después vuelven a producirla cada vez que el individuo los vuelve a ver, que vuelve a recrear a lo mejor esos momentos. Entonces, todo esto me da la idea de la profunda importancia de la imagen. Hoy día, por ejemplo, estamos, esto es reiterativo decirlo, pero estamos en un bosque de pantallas. Estamos rodeados de pantallas. Tenemos la pantallita del teléfono en el bolsillo. No se puede dar una charla si no se tiene una gran pantalla detrás. Está la pantalla de la computadora. Nosotros vamos a nuestras casas, tenemos la pantalla de la tablet, de la computadora. Nos reunimos alrededor de la gran pantalla familiar que es el televisor. ¿Y qué pasa en esas pantallas? Hay imágenes, imágenes, imágenes y más imágenes. Y que obviamente nos comunican, nos traducen, nos proponen. La gran pantalla del televisor y muchas de las pantallas de la computadora nos muestran imágenes que, aunque nosotros digamos, tengamos alguna cierta actitud crítica, esas imágenes nos inducen. Obviamente la pantalla del televisor o las grandes imágenes en las grandes urbes, esas gigantescas pantallas de LED que han reemplazado a los grandes cartelones de las avenidas. Esas imágenes nos inducen, nos proponen, nos dicen qué tenemos que comprar, qué ropa tenemos que ponernos, qué auto tenemos que usar para ser mejores, más lindos, más atractivos. Nos inducen de muchas maneras y son también circunstancias para la vigilancia y la inducción al consumo. Y obviamente con todas esas imágenes son formas absolutas de penetración cultural. Y ahí está la cuestión. Somos bombardeados por imágenes, pero en la mayoría, no hablo a lo mejor del grupo que se ha reunido aquí, que tiene mucha relación con la imagen por el hecho de la publicidad, o aquellas personas que trabajan con la imagen, como sería mi caso. Pero en su mayoría, y eso yo mismo lo padecí cuando era niño, no tenemos educación visual. Y sin embargo, vuelvo a insistir, lo que se nos propone últimamente y cada vez con más fuerza son comunicaciones a través de imágenes. Somos normalmente una especie de analfabetos visuales, porque así como existen códigos de funcionamiento de determinados lenguajes, como podemos decir el lenguaje verbal es una serie de códigos donde con algunos sonidos producidos por la boca nosotros nos comunicamos. En el lenguaje escrito pasa lo mismo, hay una serie de códigos, ¿no es cierto?, de signos,
donde nosotros comprendemos el mensaje. Existe lo mismo para el lenguaje visual. Hay elementos visuales en el lenguaje que no son tan codificados ni tan armados como lo son los de la parte conceptual de lo verbal y la gramática, pero que existen, existen. Son quizás de mayor penetración por el hecho que nos entran al cerebro, a veces saltando por sobre los decorados de la comprensión. Entonces, estamos como inermes ante este bosque de pantallas. Fíjense en la educación. Los niños, todos, los bebés, digamos, todos ustedes cuando fueron bebés, yo mismo, aunque no lo crean, también fui bebé, todos alrededor del año y medio, 2 años y medio, y esto lo he observado con bastante interés y todavía no he descubierto bien el porqué del asunto. Los bebés en esa edad aprenden 3 cosas, de los cuales dos de ellas sabemos que son eminentemente muy importantes. Lo sabemos. Por ejemplo, aprenden a caminar. No podemos discutir la importancia de la motricidad, ¿no es cierto?, de poder trasladarnos, de caminar, movernos, etcétera, etcétera. Otra cosa que aprenden es a hablar. El lenguaje es lo que nos hace seres humanos. Sin la comunicación del lenguaje seríamos como esos casos que ha habido en los libros de antropología de los que llamaban niños lobos, o sea, niños criados a lo mejor sin estar en convivencia con otros seres humanos y no saben hablar, no saben comunicarse. Indudablemente el lenguaje es una de las formas más importantes que aprendemos en esa edad que nos hace humanos. Y hay una tercera cosa que todavía yo no sé por qué está allí, si las otras 2 cosas son tan importantes. Y el hecho es que a esa edad, a cualquier bebé, si se le da un lápiz, una tiza, cualquier cosa que haga una señal sobre una superficie, el chico inmediatamente empieza a dibujar. Empieza con unos ovillitos, esos ovillitos se van complicando en la medida que va pasando el tiempo y el niño se va desarrollando, y terminan siendo cosas. A un niño de 5 años uno le propone, dibujame una ciudad. Y el chico no tiene ningún problema, empieza a dibujar edificios, automóviles, aviones, incluso figuras humanas, ¿no es cierto?, que a veces las vemos como rudimentarias, pero que tienen todos los elementos que las hacen reconocibles. Algo pasa quizás entre los 5 o 6 años y los 12, que hace que el 95% de las personas abandonen esa habilidad que habían empezado a desarrollar a los 2 años. Yo tengo para mí que el asunto es la escuela primaria, la enseñanza formal. Y no estoy hablando de una crítica a la enseñanza a lo mejor argentina o americana o uruguaya. Estoy hablando de la enseñanza global, mundial. La enseñanza no le da demasiada importancia a aquellas cosas que tienen que ver con la comunicación visual, musical o poética. O sea, en ninguna escuela, ningún niño se va a retrasar o no va a pasar de grado porque ande mal en dibujo o porque ande mal, no sepa cantar, porque desafine o porque no sepa bailar o porque simplemente no pueda hacer una construcción poética con la gramática. Indudablemente, para una sociedad pragmática es necesario preparar individuos que puedan resistir a esa sociedad o que puedan sobrevivirla. Entonces se le da mucha mayor importancia a materias o condiciones del conocimiento que sean evidentemente prácticas. Todavía aún hoy un joven adolescente que le diga a los padres voy a estudiar artes, en muchos casos el padre le va a decir sí, fenómeno, pero ¿vas a hacer algo útil además? ¿O qué otra cosa vas a estudiar para ganarte la vida? Entonces, es como que
la parte más importante, diría yo, para la comprensión del mundo que se está avecinando, está como retrasada. Nosotros soportamos ese bombardeo de imágenes del cual algunos que quizá trabajamos en este orden tenemos una conciencia crítica al respecto, pero la mayoría no. Y esta es una crítica a la educación global. Y sigo con la crítica. Por ejemplo, un niño ingresa a la escuela primaria y tiene dificultades para escribir, o tiene dificultades para escribir y para hablar, o tiene dificultades para hablar. La maestra se preocupa inmediatamente, llama a la madre y le dice a la madre, mire, su hijo tiene dificultades para escribir, para hablar, para comunicarse. La madre se preocupa muchísimo y la maestra sugiere que vaya a ver un especialista. Ese especialista existe, es una especialidad de la medicina. Va el niño con la madre al especialista, el especialista le hace una serie de test y diagnostica, determina. Entonces dice, sí señora, este niño sufre de dislexia, tiene que hacer determinado tratamiento. Bueno, la madre obviamente hace el tratamiento. Ahora bien, si un chico en la escuela tiene dificultades para dibujar, para cantar, para expresarse motrizmente, que puede ser en la danza, la maestra no se preocupa y no creo que llame a la madre porque el chico a lo mejor no dibuja bien o no se puede expresar dibujando. No existe ningún especialista para eso. Es más, no existe ni siquiera una palabra, no hay disdibugia o displástica. O sea, eso da la idea de la importancia que se le dan a ciertas cosas. El mundo de lo visual tiene que ver probablemente con una forma de procesamiento cerebral. Nosotros, a la par de algunas computadoras, tenemos como dos procesadores básicos. Hay un procesador conceptual que tiene que ver con el lenguaje verbal y escrito, que es, digamos, lógico, va de una parte a la otra, secuencial, tiene que ver con las matemáticas, con la lógica, con el lenguaje, etc. Es un tipo de pensamiento, es un procesador que tenemos de esa manera. Y por otra parte, tenemos nuestro procesador visual, con el cual es bastante más analógico y digamos, llamémosle bastante más bohemio. Es global, no es secuencial. Cuando yo vivo en La Plata, que es una ciudad cercana a Buenos Aires, y tengo que ir a Buenos Aires por cuestiones de trabajo. Entonces, como yo no manejo muy bien todas las líneas de colectivo de Buenos Aires, porque es una urbe demasiado complicada, o las redes de subterráneo, generalmente cuando voy a una dirección tengo que preguntar cómo hacer para ir. Entonces le pregunto a algún kiosquero, florista, algo así. Si el kiosquero empieza a explicarme, me dice, mira, tenés que tomarte el 173, bajar en tal lado, tomar el 82, luego bajarte, tomar la línea C de subterráneo, bajarte y después... En la medida que me va explicando, yo ya me perdí nuevamente. En cambio, si el kiosquero saca un mapa de Buenos Aires y me dice, vos estás acá y tenés que ir para acá, me doy cuenta casi de una sola mirada de la distancia, del lugar geográfico. O sea, que la información visual es muy rápida, es muy global y es simultánea. Entonces, con todo esto, continúo esta crítica, digo, me quejo de que no tengamos tanta información como tenemos de la parte conceptual, de que andemos con este analfabetismo por allí. Mientras tanto, muchos estudiosos han descubierto desde tiempo atrás, en los teóricos de la comunicación, de que hay ciertas leyes y que hay un cierto lenguaje que podemos llamar lenguaje visual. De que hay estructuras similares al lenguaje que se pueden aplicar a toda la comunicación. El conde Ferdinand de Saussure, por ejemplo, un estudioso de fines del siglo pasado,
descubrió las relaciones que hay entre lo simbólico y lo que nosotros vemos. O sea, ¿qué nos representan determinadas cosas, actitudes, signos, etcétera, etcétera? Y estos estudiosos descubrieron que la cosa pasa a través de dos situaciones que podemos llamarlo, lo han llamado los comunicadores, lo denotado y lo connotado. Y ahora necesito mi botellita de... ¿Me tenés esta? Mi botellita de agua. ¿No hay una que tenga un poco de agua? Hay una llena. Hagamos una pequeña prueba. Si yo muestro a una audiencia, que puede ser ustedes, esta botella de agua, lo denotado por esta botella de agua es botella de agua. Si hilamos más finamente, decimos botella de agua mineral. Seguimos hilando un poco más fino y es botella de agua mineral natural nativa. Esto es lo que denota. Además, otra cosa que denota es botella de agua mineral nativa llena. Bien, ahora vamos a lo que connota. Si entre todos ustedes hay una persona que comió maní salado o papas fritas o viene de correr por la Rambla y está sediento, cuando yo muestro mi botella de agua mineral, se le producen sensaciones. O sea, si tiene sed, dice, bueno, una emoción, quisiera tomar esa agua, me da deseos. Y eso es lo que connotaría para esa persona la botella de agua mineral. Ahora, para aquellos que no tienen sed, solamente denota botella de agua mineral. Al sediento le connota la satisfacción de su sed. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, después mostraremos. Supónganse que tengo un cajón acá con algunos objetos, lo tienen que imaginar ustedes. Yo voy a sacar un objeto que también tienen que imaginar. De todas maneras les voy a decir qué es el objeto para que lo imaginen mejor. Entonces, tomo un objeto. Este objeto que ven acá, yo si lo tuviera, se lo muestro y preguntaría a la audiencia qué es. Yo les explico, es un fémur humano. Entonces, si yo le pregunto a una audiencia qué es esto, en su mayoría me van a decir un hueso. El fémur humano creo que es el hueso más largo que tenemos en el cuerpo, es el que une la rodilla con la cadera. Y bueno, si hay un estudiante de medicina, porque lo que connota esto es que es un hueso, lo que denota, perdón, es un hueso. Si hay algún estudiante de medicina, va a ser más preciso, me va a decir un fémur, o alguien que tenga que ver con la anatomía. Entonces, yo guardo este fémur. Ahora, si querés, podemos verlo al fémur. Estaba bien. Ahora voy a sacar otro objeto del cajón. Este objeto es un cráneo humano. Entonces, yo lo muestro a la audiencia y pregunto, ¿qué es? Entonces, la mayoría me va a decir un cráneo, una calavera, incluso algunos con mayor poesía van a decir, uy, no, la muerte, o veneno, no sé, gótico, lo que fuere. Entonces, yo me pregunto, guardo mi objeto acá, me pregunto, ¿por qué cuando yo saqué el fémur, la mayoría dijo que era un hueso, y cuando yo saqué el cráneo, nadie dijo que era un hueso, y sin embargo, ambos son huesos? ¿Por qué? Porque la calavera, el cráneo, denota mucho más que un fémur. Ha sido tan usada y tan abusada en nuestras gráficas, en toda la historia del arte, en toda la historia de las tapas de discos heavy metal, en las películas de terror, en los libros de terror. Ha sido tan usada
que ya ha perdido su condición de hueso. O sea, ya denota, connota, siempre me confundo, connota mucho más de lo que denota, a tal punto que ha desaparecido el concepto de hueso. Bueno, entre lo que connota y lo que denota está la simbólica, que es cómo se produce la emoción o cómo se comunica a través de las imágenes. Y que indudablemente es el hecho al cual tiene que recurrir un diseñador visual, tienen que recurrir evidentemente muchos publicistas para hacer campañas de todo tipo que incluyen obviamente todo lo visual. Entonces, el asunto estaría en eso, en la capacidad, la energía simbólica que se puede producir a través de ciertas relaciones analógicas con los objetos. Esas relaciones de analogía son difíciles de entender porque aún todavía están en estudio, pero muchos realizadores las conocen. En ese sentido, un ilustrador, un diseñador, ya les digo, cineastas, etcétera, etcétera, trabajadores de la imagen, tienen que recurrir muchas veces a todo eso para el hecho fundamental que es comunicar, ir hacia algún lugar específico para decir algo. Y voy a ir un poco a las tareas en las cuales yo estuve un poco sumergido, que fueron esas de hacer ciertas gráficas musicales, ciertas cosas que tenían que ver con lo que algunos llamaron tapas de disco, después llamaron envases, packaging, conceptos globales visuales acerca de una banda que es esencialmente musical. El asunto empezó bastante tiempo atrás, cuando se pudieron grabar los sonidos. Antiguamente, y esto es difícil de imaginar, pero todos lo saben, en el fin del siglo XIX y atrás, y toda la historia atrás, la música que producían los hombres no se podía grabar. La única posibilidad era ir a un concierto y llevársela en la cabeza como recuerdo. Esto es difícil de imaginar. Hoy día la música, basta con apretar algo del teclado en la computadora y ya la tenemos, la podemos bajar, llevarla, escucharla todo el tiempo. Entonces la única posibilidad que había de llevarse la música era la notación musical, que era un sistema de signos que se escribían en algo que se llamaba pentagrama y que hacía que alguien con un instrumento musical pudiera reproducir esa música. Entonces, bueno, era un código para reproducirlo. Esos pentagramas se imprimían y estaban, digamos, en gran auge lo que se llamaban las partituras. Las partituras era esa notación musical que venían en una hoja doble y venía profusamente ilustrada la tapa de esas partituras. Son muy hermosas ciertas partituras de principio del siglo XX, sobre todo las partituras de tango, que en algún momento se dio la posibilidad que le hicieran ciertos artistas que estaban vinculados con el anarquismo, entonces hacían unos grabados fantásticos para esas partituras. Bueno, cuando se puede grabar, se graba en cilindros, todos saben la historia, y llega un momento en que se producen los discos circulares chatos, que eran de fácil fabricación y acceso para el público, y esos discos de pasta, de una pasta que se rompía, que se llamaba baquelita, se ensobraban en unos sobres color madera que tenían un orificio central, donde aparecía la etiqueta del disco que informaba acerca del nombre del tema y los intérpretes. No mucho más, bien destacado el sello grabador. A alguien como Alex Steinway, en 1930 aproximadamente, de una compañía, de un sello grabador muy famoso, se le ocurre ilustrar esos sobres. Entonces empiezan a venderse bastante más los sobres ilustrados, entonces es una cosa que empiezan a copiar
todos los otros sellos grabadores. Ya para fines de los años 40 surge el disco de vinilo, un material flexible, donde se puede acopiar, se pueden amontonar muchos temas grabados y se ensobraban en unas hojas, en unas sobres de cartulina, tamaño 30 por 30, y se decoraban el exterior de las tapas. En los años 40, 50, las más bellas que podemos considerar desde el punto de vista del diseño eran las de los discos de jazz. Una era porque, no sé por qué, pero como una buena idea, los sellos grabadores de discos de jazz acudían a fotógrafos muy buenos, a fotografías muy interesantes para retratar a los músicos de jazz. Fotografías generalmente en blanco y negro. Y como los músicos de jazz generalmente eran negros, lucían fantásticos en esas fotografías. Después, por lo demás, desde el punto de vista del diseño no se destacaban mucho las tapas. Es más, creo que ya bien entrados los años 60, las tapas de discos de música popular en la Argentina eran horribles. No había una que pudiera uno, digamos, salvarla como pieza de diseño. Tuvieron que llegar los Beatles y un poco la música de rock para que se empezara a pensar un poco en que en esas tapas se podía expresar algo y se podía hacer alguna obra interesante. Creo que uno de los primeros discos que yo vi que me resultaron atractivos desde el lado estético de la tapa fue, creo que Revolver de los Beatles, que tenía un dibujo a pluma hecho por Klaus Bormann, un amigo de John Lennon. Y bueno, en esa época, fines de los años 60, hay una cierta pequeña cantidad de músicos jóvenes que intentan realizar sobre la plataforma del género del rock, intentan expresar algunos asuntos, como cantar en castellano, por ejemplo, que hoy día es una obviedad, pero en esos tiempos era absolutamente revolucionario. Cantar en castellano, que la música contenga además una suerte de poesía, no letras banales para bailar, como era lo que en ese momento y en todos los tiempos, eso sigue pasando, no era lo que los sellos grabadores en general proponían, que era más bien una música como que la juventud eran todos descerebrados, más o menos. Ese era el concepto, digamos, de las empresas grabadoras. Entonces, bueno, una música cantada en castellano con cierto aire de poesía, ¿qué pasó? También empezó a incluir en el diseño de tapas propuestas. De hecho, el primer disco de Almendra en Buenos Aires lo ilustra el mismo Luis Alberto Spinetta. Y bueno, el asunto es que había salido el disco de los Beatles, Sgt. Pepper, que fue ilustrado por un Peter Blake, un extraordinario diseñador inglés. Y en esa época recuerdo que nos extasiábamos, los jóvenes de esa época, mirando ese disco en un álbum doble que lo abríamos y en el interior seguían las imágenes. Entonces, bueno, hubo toda una historia, una saga del rock nacional donde se empezaron los músicos a preocuparse bastante por el aspecto de sus tapas. Y de hecho, la década del 70 fue invadida por los músicos de rock sinfónico que tenían unos ilustradores fantásticos, como Roger Dean y algunos otros. Acá en la Argentina podemos destacar a Juan Gatti. Juan Gatti se atrevió, en el disco Artaud de Pescado Rabioso, se atrevió a romper con el cuadrángulo de la tapa de disco absolutamente cuadrangular. Bueno, y él ilustró bastantes discos de rock nacional. Creo que Pop of Blues, más tarde Sui Generis,
y muchos otros, la pesada, algunos discos de la pesada del rock también. Dentro de ese rubro también ahora tengo que volverme un poco autopromoción. Dentro de eso estuve trabajando también yo con algunos grupos también de la iniciación del rock nacional, como la Cofradía de la Flor Solar, más tarde con algunos amigos como Miguel Cantilo, Claudio Gavis, etc. Siempre estuve vinculado por razones de amistad, así con músicos de rock, entonces era bastante natural que a veces me encargaran algunas piezas gráficas. Bueno, la hago corta. Más tarde, algunos amigos muy talentosos de la ciudad de La Plata que empezaron con una suerte de movida cultural bastante heterogénea, que incluía teatro, música y lo que fuere. Me vi vinculado con ellos y trabajando en escenografías, entradas, volantes, afiches, etcétera. Y llegó un momento cuando se transformaron en un efectivo grupo musical en que empecé a trabajar en las tapas de los discos. Desde el principio, y creo que desde la época de la Cofradía de la Flor Solar, o sea, año 1967, la propuesta que nos reunía era hacer algo integral, o sea, nunca fue hacer música por un lado, dibujo de la tapa por el otro, poesía por el otro. El asunto era hacer una pieza comunicacional, como es un disco, que incluyera diversos aspectos del arte, o sea, música, poesía y arte visual. Y para nada era una reiteración, o sea, no era hacer una ilustración de un tema musical o de los temas musicales, no era traducir visualmente lo que era o lo que estaba escrito en las letras, no, era una parte más indisoluble, como si fuera un rompecabezas que se arma en su totalidad cuando están todas las partes. O sea, había propuestas visuales y más que nada eso se institucionalizó con Patricio Rey y su Redondito de Ricota. O sea, que la propuesta visual era tan importante como la musical y que terminaba de redondear el mensaje. De manera que, ya les digo, si faltaba una parte estaba incompleto, si faltaba la música estaba indudablemente incompleto, si faltaba la letra también, y si faltaba lo visual también estaba incompleto. Se necesitaba el total para emitir el lenguaje que se pretendía. Y en este caso, yo tengo que destacar, y perdónenme porque estoy en una reunión donde el marketing, las estrategias publicitarias, la manera de vender un producto, son a lo mejor importantes y tienen ciertas reglas, y tienen ciertas cuestiones que son aciertos, también hay desaciertos, por supuesto, pero hay como algunas pautas que hay que cumplir. En el mercado de la música, en aquella época, y creo que existe todavía, en ese momento, para que un grupo tuviera éxito, tenía que hacer una gran promoción, tenía que invertir dinero en promoción. Su productor tenía que, digamos, tener la suficiente caja como para promover el grupo. Y el grupo se promovía ¿cómo? Se promovía con actuaciones de televisión, con actuaciones de todo tipo en los lugares importantes, se promovía a través de notas periodísticas en los diarios, a través de avisos publicitarios. Había toda una suerte de estrategias a las cuales no había posibilidad de evadir si el grupo tenía que ser significativo. En este caso, la propuesta de Los Redondos fue saltar por arriba de esos decorados. O sea, no tener productor, prácticamente no tener manager, no firmar con un sello grabador, no ir a televisión, no hacer avisos, todo no. Y sin embargo, podemos decir que en cierto tiempo se transformaron en el grupo más influyente de la música de rock, puedo decir, del Río de la Plata. Entonces,
quiere decir que siempre hay otro camino, que siempre hay actitudes innovadoras y creativas que pueden escapar a las pautas ya establecidas. Y en muchos casos se hizo así. Los primeros discos de Los Redondos fueron absolutamente artesanales. Quisiera que pusiéramos Octubre, así hablamos de eso, que la gente a veces quiere ver el cómo y el por qué. Octubre es el segundo disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Yo estaba vinculado al hecho gráfico y al hecho visual de una forma, ya les digo, natural. Muchas veces me preguntan, me adelanto a las preguntas, ¿cómo fue que Los Redondos te buscaron para hacer eso? No, no me buscaron ni nada por el estilo. Yo ya era del grupo antes de que fueran Los Redondos, porque eran amigos míos, era como mi barra en la ciudad de La Plata. Entonces, les decía que los primeros discos fueron absolutamente artesanales. Artesanales en el sentido bien claro de la palabra, o sea, para hacer el disco se juntó dinero a través de recitales, se ahorró lo suficiente como para ir a la aduana a comprar bolsas de vinilo por kilo, porque el vinilo era importado y era muy caro, entonces venía en bolsas, era un polvo negro. Ese vinilo se llevaba a la fábrica de discos, había una fábrica en Saavedra que era de la RCA Víctor, pero que fabricaba discos para quien quiera. Entonces, llevar las bolsas de vinilo a la fábrica, llevar las cintas grabadas en un estudio también bastante precario, como era el estudio de Lito Vitale en esos momentos, y fabricar los discos. Y hacer las tapas era literalmente hacerla, era ir a comprar la cartulina, cortarla, doblarla, pegarla y previamente imprimirla. Y la única manera de impresión con la cual se podía contar artesanalmente era estamparlo por serigrafía, o sea, hacerlos uno a uno en una máquina bastante precaria, uno por uno, haciendo las pasadas de tinta necesarias, por lo cual el diseño de la tapa tenía que estar adaptado a la realización, o sea, tenía que ser simple. Tenía que tener pocos colores, porque en la medida que uno iba agregando capas de color, la cosa se complicaba y se hacía una especie de ensalada que era de difícil control. Entonces las figuras tenían que ser muy recortadas, rotundas, diría yo. No había que digamos, exagerar en la estética. Entonces, el asunto es que además el disco tenía un concepto, o sea, hubo una reunión con los músicos, con la gente de alrededor, que incluía a los técnicos, el diseñador, los amigos, etcétera, donde se empezó a redondear el proyecto disco. Y el proyecto disco, la mejor idea que surgió era hacer un homenaje a todas las revoluciones de la humanidad, todas las revoluciones de los desposeídos contra los poseedores. Entonces, surgió que octubre era como un mes más revolucionario, como que tenía, o sea, si hablamos de lo denotado y lo connotado, octubre connotaba revolución. Entonces, bueno, se me ocurrió utilizar para ello, y también por culpa del tipo de realización, buscar unas letras sencillas, pero que a la vez se parecieran al alfabeto ruso, o sea, al alfabeto cirílico, que es ligeramente diferente. Entonces se me ocurrió dar vuelta a una letra para que quedara más soviético. En la elección de los colores tenían que ser pocos. Entonces, bueno, en un disco revolucionario el rojo no podía faltar. Y el negro del anarquismo era también para utilizarlo de fondo, obviamente. El blanco que se ve es el blanco natural de la cartulina, no llevaba ninguna capa allí, se aprovechaba directamente el blanco. Y había unos toques de gris para redondear algunas figuras. Y eso fue todo. Se hicieron las primeras 7.000 copias a mano en una semana de trabajo día y noche. Y yo estoy resaltando estas características tan artesanales y tan precarias. ¿Por qué? Porque este sigue siendo aún el disco, desde lo visual y desde
todo punto, desde toda la estética, poética y visual, el disco todavía más querido por la gente seguidora de Los Redondos. Estas imágenes son las que la gente más las usó, más las reprodujo en remeras, en mochilas, en lo que fuera. Y hoy día es notable verlas tatuadas en el cuerpo de muchos jóvenes. Mucho más tarde, por ejemplo, este disco, a bastantes años más tarde, este es un disco del 86, creo. Bastante más tarde, en los años 90, fue elegido por la emisora, la Rock and Pop, elegido por los oyentes como el mejor disco de rock nacional en 40 años. Y en general, aquellos que votaban ponían que era el mejor disco, pero desde varios puntos de vista, no solo del punto de vista musical y poético, que era un complejo el disco. Y eso fue el objetivo que se buscó y el objetivo que se logró. Y como diseño, yo aún hoy lo reconozco. A mí me gustaría hablar de los últimos trabajos que he hecho, porque a veces volver atrás a uno lo hace como que bueno, se recuesta sobre algunos éxitos viejos, como los viejos tangueros. Pero resulta que aún sigue siendo el diseño que con menos hizo más, y que es más o menos el objetivo del diseñador, lograr una síntesis y lograr más con menos. Y por otra parte, me gustaría hablar también acerca de el mecanismo creativo que puede suponer una realización gráfica como una tapa de disco. Yo quería ver un poco la mosca y la sopa. Algunas veces yo pude trabajar con un concepto previo, que ese concepto era, por ejemplo, en octubre fue previo a la realización de la música. O sea, había que hacer algo revolucionario desde el lado musical, poético y visual. Bien. En algunos otros casos ya hay algo de música o ya hay alguna idea poética, ¿no es cierto?, donde uno puede apoyarse. Los métodos básicos del diseño, los que enseña la universidad, son que el diseñador tiene que acopiar montones de datos previos, hacer una memoria descriptiva de aquello que va a diseñar. O sea, si va a diseñar una salchicha, ir a la fábrica de salchicha, ver cómo se hacen las salchichas, hablar con los jefes de la fábrica de salchicha, ver qué quiere el cliente, para dónde va, a quién está dirigida la salchicha. Bueno, una cantidad de datos que tienen que saber para producir una pieza gráfica que sea eficaz. Y ya les digo, es muy difícil, por lo menos a mí siempre me resultó difícil trabajar con los músicos en el sentido de saber cómo iba a ser la música, porque los músicos tienen la costumbre de grabar su disco, tomarse muchísimo tiempo en masterizar, en ecualizar, qué sé yo. Cuando terminan todo, quieren que el disco salga al día siguiente. Entonces, imposible para nadie hacer una tapa en una noche. Y además que ya esté impresa para el día siguiente. Entonces, para mí siempre lo más práctico fue trabajar en paralelo. Una vez que sabía más o menos hacia qué lado se iba, yo hacía mi trabajo mientras los músicos, en el caso de Los Redondos, que Solari era el que escribía las letras, Solari emprolijaba algunas letras que algunos conceptos ya tenía. Entonces, quiero hablar de La mosca y la sopa porque fue bastante extraña su realización. Yo tenía ganas de hacer un cuadro, porque muchas veces algunas de las ilustraciones que he hecho fueron cuadros que le saqué una fotografía bien, digamos, bien retocada y todo eso, y esa fotografía fue la ilustración. Otras veces no, he hecho ilustraciones al tamaño original de una ilustración, y eso fue hacer una repro en una gráfica, y así fue. Hoy día no, bueno, ya lo hago todo digitalizado, por supuesto. Pero en este caso yo tenía ganas de hacer un cuadro. Y tenía una mesa que estaba hecha con una tabla y dos caballetes. La tabla era una puerta placa de departamento común, y que midiéndola me di cuenta que la proporción me daba justo para una tapa y una contratapa de disco de vinilo grande, ¿no?
Pero obviamente este cuadro iba a ser mucho mayor que una tapa de disco, pero proporcionalmente me daban las medidas. Entonces puse la puerta como para pintarla, y resulta que yo no tenía datos de este próximo disco que se venía, porque todavía no estaba grabado, no había letras, pero sí había una idea que era la del nombre, La Mosca y la Sopa. Bueno, la idea del nombre, había también un pequeño cuento que iba a estar relatado en la contratapa, pero un cuento hermético oriental que prácticamente no daba ninguna idea. Entonces muchas veces me pasa cuando no tengo ideas que me pongo lo más reiterativo, lo más elemental, lo más burdo posible. Entonces digo, bueno, mosca y la sopa. Se me ocurre dibujar un plato de sopa con una mosca arriba. O sea, lo más, la referencia más elemental. Pero, como no tenía básicamente esa idea, se me ocurrió primero tapizar la mesa o la puerta o lo que iba a ser la superficie del cuadro con un empapelado que me habían regalado, un empapelado antiguo de los años 30, 20 o 30 sería, con una especie de floreado, que se puede ver en el fondo del cuadro, ese empapelado. Eso fue lo primero que hice. Después estaba leyendo el diario del día, que siempre me ha servido de inspiración, y vi que había una especie de manifestación de jubilados en la Plaza Lavalle de Buenos Aires, unos jubilados que estaban capitaneados por una militante llamada Norma Pla, y que la noticia decía que los jubilados estaban haciendo una olla común. Entonces ahí se me ocurrió idea, sopa común, olla común, sopa. Vamos a poner la sopa como una olla común, así, una olla popular de jubilados. Entonces, bueno, hice los jubilados un poco en papel mallé, o sea, una pasta de papel y engrudo, así en relieve, y puse atrás como alguien que está distribuyendo una sopa. Y después, hilando un poco más para mandar algún mensaje, había una célebre disputa entre el director de la revista Cerdos y Peces, Enrique Sims, y Solari, el cantante y letrista de Los Redondos. Entonces hice ahí algo también bastante obvio, hice un lechón con un pescado en la boca, como aludiendo a esa discusión. Y veía yo el cuadro y me faltaba, no me complacía porque me faltaba algo, me faltaba la pieza de comunicación que necesitaba poner como acento. Entonces seguí leyendo las noticias del diario y había un pequeño recorte de la noticia donde decían que algunos periodistas habían visto a unos jubilados comiendo gatos. Entonces pensé, y ahí algo se me ocurrió. Resulta que unos días atrás yo había estado arreglando el techo de mi taller y levantando una chapa, arreglando porque tenía goteras, levantando una chapa encontré un gato perfectamente momificado. Probablemente había comido alguna rata envenenada, algo así, pero estaba perfecto. Entonces, era como un cartón. Entonces me lo guardé y dije, esto me va a servir para algo. Y bueno, era el personaje que me faltaba. Entonces fui a buscar el gato y lo pegué con Poxipol en el cuadro, y así quedó la idea de la mosca y la sopa. Bueno, no quiero aburrirlos más, pero la idea, para mí, que todo profesional de la comunicación, o aunque no sea profesional, tiene en manos una gran responsabilidad. Porque es la forma de expresión de una cultura. Probablemente muchas de las piezas publicitarias que hoy día dan vueltas por el horizonte de la comunicación, a lo mejor serán halladas por los arqueólogos del futuro y serán consideradas con justa razón y legítimamente obras de arte. Así como
los arqueólogos de hoy día encuentran un jarrón, una jarra griega, que su objetivo en principio fue para llevar vino y hoy día es una obra de arte. Entonces yo creo que la responsabilidad es grande y la responsabilidad es la de expresar cultura y la mayor responsabilidad es expresar la propia cultura. Yo creo que a través del bombardeo de pantallas, en el bosque de las pantallas, yo creo que ahí se va a librar la batalla final de la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que el campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial va a ser la pantalla. Así me sale en versito, campo de batalla, pantalla. Y me parece que ahí está la responsabilidad para expresar cultura. Ese bombardeo nos sitúa siempre dentro de un campo en que estamos metidos y que de repente tenemos tendencia a vestirnos iguales, todos con el mismo pantalón que ideó un minero en Estados Unidos, hace muchísimos años, un pantalón azul. Todos tendemos a comer ese sándwich de carne picada, ese alfajor de carne picada. Y todas esas cosas se producen a través de, lógicamente, la enculturación, que es a través de la comunicación, del bombardeo cultural, que se produce a través de las pantallas. Y que nosotros tenemos suficientes elementos propios, así como el rock nacional, a través de, sobre un género que podía parecer extranjero, pero que al final se hizo universal, produjeron con innovación algo que puede, con derecho propio ya es un folclore del Río de la Plata. Entonces, bueno, me parece que en esa responsabilidad hay que trabajar, producir hechos culturales innovadores, auténticos, autónomos. Y bueno, terminamos con un videíto y podemos ir a almorzar. Gracias. Viste que Ricardo, viste el mío, no se vuelve a dormir.